se los voy a dar la cita bíblica, ¿no es cierto? En Mateo 18, el versículo 16 dice, sino en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Está bien? Para que sea creído este acto maravilloso, queridos hermanos, no solo estaba Pedro. Después lo vamos a ver quiénes estaban. Por eso Mateo nos dice, ¿no es cierto? Sino en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y lo que han visto es verdad. El Señor Jesús ha venido a cumplir lo que el hombre no podía cumplir, mis hermanos. Ya en Deuteronomio capítulos 19, el que quiere lo busque, el versículo 15, de la misma forma nos dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo, solo el testimonio de 2 o 3 testigos. En el Antiguo Testamento habla esto, hermanos. En Deuteronomio, anótese si desea mirarlo, capítulo 19, el versículo 15. Y en Mateo, el versículo 18 y 16. Para ver este acto, el Señor no solo llamó a Pedro, sino también habían otros 2 testigos más. Y entonces encontramos que esto es verídico. Que no hay sombra de duda, mis queridos hermanos, lo que proclamamos. Y entonces nuestros corazones se rebosan, se alegran, porque nuestra esperanza jamás va a ser frustrada, mis hermanos. En quien hemos confiado jamás nos va a abandonar. Esto ponemos, mis hermanos, para bien de nosotros. Por eso nos gozamos y nos ponemos contentos por lo que nuestros corazones están contentos, porque sabemos en quién hemos confiado y no vamos a ser defraudados, mis hermanos, ¿sí? Entonces queda claro y autoritativo y competente todo cuanto está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios. No tenemos que dudar, mis hermanos. Y cada uno de nosotros, a medida que vamos sirviendo estos años, algunos estarán tal vez 5, 10, 15 o tal vez meses, algunos. No podemos dudar. Por eso tenemos que decir, sabemos en quién hemos confiado, mis hermanos. Entonces, hacemos mucho bien, mis queridos hermanos, para que podamos apoyarnos y estar obedeciendo la palabra de Dios. Y vamos a ver a qué cuadro se refiere cuando está diciendo esto, mis hermanos. ¿Cuál es el cuadro? Les invito a que podamos ir a Mateo, capítulos 17. Por favor, busquemos, mis hermanos. Mateo, capítulos 17, y vamos a mirar algo maravilloso que nos va a ayudar en esta noche, mis hermanos, a que podamos mirar con detenimiento, fijamente lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, y luego volveremos a terminar los versículos restantes de Primera de Pedro, y lo vamos a entender mucho mejor mirando el capítulo 17 de Mateo. En mi Biblia, mis hermanos, en Reina Valera dice la transfiguración, hermanos, ¿sí? Bien, leemos entonces Mateo capítulos 17, del versículo 1 al versículo 9 vamos a leer, ¿sí? Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, uno para ti y otra para Elías. El versículo. Él aún hablaba, y aquí una voz desde la nube que decía,
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia en él. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Este versículo es maravilloso, el versículo 9, hermanos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Le dice algo esto, hermano? ¿Le dice algo este versículo 9, querido hermano? Querida hermana, joven señorita. A mí me dice mucho. A mí me dice mucho este versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad tenía en sus palabras el Señor! Porque sabía que iba a vencer al pecado, a este mundo, a la muerte, hermanos. Mire cuánto dicen, ¿no es cierto? Pero lo vamos a estudiar desde el versículo 1, hermanos, y nos vamos a ir adentrando poco a poco, versículo tras versículo, ¿sí, mis hermanos? Bien, como hemos dicho, no estaba solo Pedro. ¿Quiénes más estaban, hermanos? Ahí dice: 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro. ¿A quién? A Jacobo, a Santiago. ¿Y a quién? A Juan, su hermano. ¿Eh? Como dice la palabra, y su hermano. Y le llevó aparte a un monte alto. ¿Qué encontramos en estos tres? Pareciera que estos tres hombres ocuparon un lugar especial en el corazón del Señor. Ya algunas partes en la Escritura hemos visto que el Señor siempre llamaba a estos tres. Siempre los tenía de grande estima, pareciera, hermanos. Ocupaban un lugar especial en el corazón del Señor. Por eso no los llama a los 12, pero sí a estos tres. Querido hermano, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Crees que el Señor, si estuviera, te llamaría? ¿Cómo es tu servicio hacia nuestro Señor? ¿Desprendido? ¿Dejas de hacer lo secular para seguir al Señor? ¿O primero ponemos mi esposa, mi hijo, mi trabajo? Todo tiene que ser el Señor la preeminencia. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestros corazones, hermano. Dios en primer lugar, Él siempre inclinará, como dice su palabra. Él está atento a lo de sus hijos, mis hermanos. Si el Señor ocupa un lugar en nuestro corazón, sin duda nuestras oraciones van a ir dirigidas siempre a Él. Y Él les va a responder sin mucha tardanza. Pregúntate dentro de ti mismo: si estuviera el Señor, ¿te llamaría, hermano? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás prestando el servicio al Señor? Pero estos tres hombres ocupaban un lugar especial en el Señor, más que los 12. Por eso les llamó a los tres. Y tuvieron esta hermosa oportunidad de verle en un cuadro distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Hasta acá creo que ellos estaban acostumbrados a ver el cuerpo del Señor Jesús, ver sus milagros,
pero hasta ahí se habían limitado. Pero esto era algo distinto que los llamó a mirar. ¿Por qué decimos distinto, mis queridos hermanos? Porque en el versículo 5 nos dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Esto nos llama la atención. El hombre no estaba capacitado para recibir semejante acto de parte de Dios. Entonces tuvo que cubrirlos Dios para que puedan soportar la mirada que tenían que ver en el versículo 2. Como dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. No es un acto cualquiera. Ahora lo vamos a comprender que es un hermanos y que nos hace ver más allá, mis hermanos, cuando estemos o cuando venga el Señor, más allá del milenio. Por eso dice, y se transfiguró delante de ellos, y se esplandeció su rostro como el sol. ¿Cuántas veces decimos, hermanos, y la palabra nos enseña, que cuando estemos con Él, hermanos, no va a hacer falta que haya un sol, porque Él será el sol, dice la palabra de Dios? ¿Y cuánta se cumple? Y dice, y se resplandeció su rostro como el sol. Él es nuestro lucero de la noche, como la luz. Y aquí les apareció Moisés, Elías, hablando con él. Qué hermoso cuadro que encontramos acá, hermano. Acá nos podemos detener mucho tiempo para poder explicar. ¿Cuánta falta hace un pizarrón y explicar? Esto quiere enseñarnos, esto nos quiere decir. Y se transfiguró delante de ellos, y sus rostros resplandeció, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Cuánta verdad, hermanos. Y aquí les pareció Moisés y Elías. ¿Se dan cuenta? Él va a ser el sol que necesitamos, mis hermanos. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, pero ahora nos preguntamos, y aquí, ¿por qué aparecieron Moisés, Elías, hablando con él? ¿Y qué hablaban? Nos preguntamos, nace la pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué apareció Moisés? ¿Por qué apareció Elías? ¿Qué es lo que hablaban? ¿Dónde encontramos? ¿Sabe lo que hablaban, hermanos? No lo dice aquí, pero lo vamos a encontrar. Vamos a ver por qué aparece Moisés y Elías. Moisés, mis hermanos, puede aparecer en este hermoso cuadro acompañando al Señor Jesús como representante de la ley. Y Elías como representando a los profetas, ¿sí? También Moisés, podemos notar que fue al cielo. ¿A través de qué? A través de la muerte. Representa a todos aquellos que serán resucitados cuando el Señor venga, mis hermanos. ¿Sí? Y Elías no conoció la muerte. Elías fue trasladado al cielo por vía de él, o fue llevado por un torbellino. Fue llevado por un torbellino Elías y no conoció la muerte. Esto representa, mis hermanos, aquellos que alcanzarán cuando venga el Señor por la vía del traslado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pedro, Jacobo y Juan pueden estar representando a los santos del Nuevo Testamento, a nosotros, mis hermanos, como también al pueblo judío. Eso es lo que nos enseña al ver a Moisés y a Elías. Pero me entra la curiosidad, hermanos, cuando veo este hermoso cuadro, cuando dice, ¿no es cierto? Apareció Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué creen que hablaba, hermano? ¿Qué hablaban, hermano? ¿Quieres saber qué hablaban?
Lucas capítulos 9, el versículo 30 y 31. Busquemos, hermanos. Lucas hemos encontrado, hermanos, Lucas capítulos 9, el versículo 30 y 31. Vamos a leer, hermanos. En la escritura no encontramos lo que dice Mateo, pero sí Lucas nos resalta. Y mire lo que dice. Bueno, para tener la idea completa, hermano, vamos a leer del versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le apareció de su rostro, se hizo otra y su vestimenta blanco resplandeciente. Este es nuestro texto, hermano, el 30. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir, ¿en dónde? En Jerusalén. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste cuadro. Cuando encontramos en este cuadro que hablaban, mis hermanos, del vituperio del Calvario, de los sufrimientos que el Señor iba a tener cuando vaya a Jerusalén. Seguramente el Señor les decía, muy pronto voy a partir de este mundo. Decía, estar en esta noche abriendo las sagradas escrituras, redención que iba a tener para que hoy podamos tener en nuestros corazones una esperanza bendita, para que hoy podamos en nuestras debilidades como en nuestros aciertos orar, agradecer, pedir ayuda al Señor. Y Él nos puede escuchar. Eso hablaba Elías con el Señor Jesús como Moisés, hablando de su partida, de sus sufrimientos que iba a tener allá en Jerusalén, mis hermanos. Triste, ¿no es cierto? De la partida de esta tierra de nuestro Señor, pero que no iba a quedar colgado en la cruz ni sepultado en una tumba, sino que para alegría de todos tenía que resucitar. Todo eso seguramente estaban hablando entristecidos, hermanos. Situación difícil, pero de algún modo nos muestra y los muestra, mis hermanos, para que podamos mirar este maravilloso cuadro. Y aquí dice, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y el versículo 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No, no, Pedro. ¿Cuándo podemos decir que Pedro se iba a callar? No, Pedro siempre era aquel que se imponía y decía cosas, aquel que sin que le preguntaba al Señor, muchas veces Pedro ya solía decir, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús le dice, ¿no es cierto? Pedro, ¿quién es el Hijo del Dios viviente? Le dice, esto no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor hablaba de la crucifixión, cuando Él decía, tengo que subir a Jerusalén y tengo que ser muerto en aquel lugar. Pedro, ¿qué decía? Oh Señor, ten piedad de ti, tal cosa que no acontezca. Y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces vemos a Pedro intervenir? ¿Cuántas veces vemos a Pedro que muchas veces, hace también cuántas veces hemos escuchado que se equivocaba? Y esta no es la excepción.
Una vez más, Pedro se equivoca y tiene que decir, ¿no es cierto? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. ¿Qué son ahora estas enramadas? Son 3 centros de adoración. Son como lugares donde se los puede venerar a la persona. Estos quería hacer Pedro, pensando tal vez que ya estaba llegando la noche y van a necesitar un abrigo para que se queden aquí. Él no pensaba que era esto por un momento. Por eso él dice, ¿no es cierto?, que en ese monte santo no es el acontecimiento, no nos equivoquemos en esta parte. El acontecimiento fue santo, hermano. Ese momento, no el monte, hermanos, sino ese acontecimiento donde está el Señor glorificado. Cuando le vamos a ver un día, cuando estemos cara a cara con Él, ese acto es santo, ese acto es importante. El acontecimiento es tremendo, hermanos. No el lugar, sino si fuera el lugar, hoy por hoy hubiéramos estado, sigue yendo a ese lugar y viendo tal vez lleno de centros de adoración, ensamadas, pero no es así, no es el lugar, sino el acontecimiento. Eso no nos olvidemos, mis hermanos. El acontecimiento, el acto es importante, mis hermanos, ¿sí? Por eso, mis hermanos, tenemos que decir a viva voz, tenemos que decir que el Señor cuando vuelva, no volverá, hermanos, como el cordero designado para el sacrificio, sino volverá como el gran león de la tribu de Judá. Él será el rey de señores. No será más el cordero designado para el sacrificio, mis hermanos. Así como lo hemos visto en este cuadro, así le veremos, mis hermanos. Por eso dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió. Claro, porque ese acontecimiento era un acto único, un acto sublime, que no se podía volver a repetir, mis hermanos. Y era necesario. Era para él, para los hombres, era algo fuerte, que era necesario cubrirlos, hermanos. Por eso, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. No se equivocó, ¿no es cierto, Pedro? Cuando dijo, nosotros no hablamos por fábulas, no contamos, sino hemos hablado con 2 o 3 testigos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, que la presencia del Señor estaba ahí presente. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo, levantaos y no temáis. Qué hermosa palabra habrá sido eso, ¿no? Después de ver en semejante acto, que no podían sus ojos alcanzar a ver su rostro, por la brillantez que tenía su rostro, por la blancura que era su cuerpo, su vestimenta. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Claro, la nube ya se había ido, ya no estaba, era por un momento. Por eso decimos, no es importante el lugar, pero sí, del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Y esto me habla de una seguridad tremenda en los labios del Señor Jesús. Faltaba para que vaya a la cruz, pero él ya sabía que iba a resucitar. Pero aún así los discípulos no lo creyeron. Cuando el Señor Jesús fue agarrado aquella noche, fue azotado, fue escupido, fue vituperado, mis hermanos, escaparon, aún incluyendo a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, esparcidos, porque habían olvidado la promesa del Señor. ¿Dónde estaban estas palabras que el Señor les había dicho en ese momento tan sublime? ¿Qué pasó con ellos? Igual que los demás, olvidaron su palabra de que el Señor iba a resucitar. ¿Y con qué seguridad habló el Señor? No lo digáis a nadie nada, ni siquiera a los demás, ni a los 12, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Se olvidaron. Qué triste cuadro, ¿verdad? Así somos los hombres. Muchas veces olvidamos las promesas que el Señor tiene para nosotros. Cuando estamos en pruebas, a veces claudicamos. Cuando nos falta algo, no vamos al Señor. Recurrimos a otras personas para buscar ayuda y nos equivocamos. Pero aún así Él se mantiene fiel con nosotros. Su fidelidad se mantiene inalterable. Eso es lo que debemos buscar. Hermoso cuadro, ¿no es cierto, mis hermanos? Que nos enseña a depender y esperar en Él, porque sabemos en quién hemos confiado. Ahora podemos volver a segunda de Pedro, mis hermanos, por favor. Segunda de Pedro, capítulos 1, el versículo 16. Ahora sí lo vamos a entender mejor esta parte, hermanos. Ahora sí lo vamos a comprender mucho mejor. Ya lo tenemos, mis hermanos. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Cuando dice, porque no hemos, ya sabemos que habla de Juan, de Jacobo y de Pedro. Estaban los tres. No hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, es verdad, han visto con nuestros propios ojos su majestad, verdad. El 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz, en el versículo 5 que hemos leído en Mateo, que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, el oído, la vista presentes. ¿Qué dice el versículo 18? Nosotros oímos una voz enviada del cielo. Cuando, ¿qué dice? Estábamos con Él. Su presencia santa, que no tenía que faltar del Señor Jesús. Cuando estábamos con Él en el monte. Santo, en el monte santo dice, porque Él hacía lugar. Porque si no, en ese lugar hasta ahora estuviera lleno de ensamadas, llenos centros de adoración. Fue algo único. Lo que estaba aconteciendo, eso era sublime, hermanos. Tenemos también, ahora sí leemos el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto nos habla, mis hermanos, que la palabra de Dios es como una luz. Él lo mira como un mundo oscuro en el cual estamos viviendo. Solo la palabra es la luz a medida que nosotros le invitemos que alumbre nuestro caminar. ¿Cuántos de nosotros a veces nos movemos? Yo soy profesional, yo soy ingeniero. Mi plata, mi trabajo, no, es oro. Confiad en el Señor. Ahí vamos a tener una luz verdadera.
Ahí vamos a andar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, como anduvo el Señor Jesús hasta entrar a la patria celestial. Cuando dice, y aclarezca, Él lo mira como un mundo oscuro que transcurrimos. Pareciera de día para nosotros, pero sin embargo es un mundo oscuro que empezamos a vivir. Y solo tenemos la luz de la palabra de Dios en este mundo. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es el Señor Jesús cuando Él venga. Lo que habla en Apocalipsis capítulos 22, mis hermanos, el versículo 16. Jesucristo es la estrella de la mañana, dice hermano el texto. Y cuánta verdad. Cuando está amaneciendo, esa estrella es la única que está solitaria, no hay más, porque Él es así, es único. Pedro no se equivocó en poner el primer lugar, una llamada para el Señor primeramente, luego para Elías, luego para Moisés, dijo, ¿no es cierto? No se equivocó en darle el primer lugar, pero se equivoca en poner en igualdad al Señor con otros hombres. No, no, no. Jesucristo es único en su género. Él es único, no podemos igualarnos a nosotros. Él es único, mis hermanos. Por eso no se equivocó ahí al decir, en primer lugar, el Señor. ¿Sí? Dice entonces el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino abierta para todo aquel que se acerca con humildad al Señor. Todo hombre que se acerca a descubrir, con esos deseos de descubrir las inescrutables riquezas de su gloria. Dios se muestra. No hay nada oculto en la palabra. Por eso les he dado a conocer, dicen Hebreos, ¿no es cierto? No hay nada oscuro, no hay nada que no podamos entender. De parte de Dios todo está claro, todo está sencillo. De parte del hombre vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no nos entregamos con todo nuestro ser al Señor. Estamos a medias, divididos como un techo a dos aguas. Estamos grises. Muchas veces no nos definimos. Cuando queremos hacer un trabajo para el Señor, lo hacemos a medias. Esto voy a hacer, pero no sé si llegaré hasta fin de año. Así como nos puede bendecir el Señor. Él quiere todo de nosotros, mis hermanos. Y esforcémonos a dárselo todo, porque Él se lo merece. Por eso dice la palabra, la profecía es la escritura de una interpretación, no hay de una interpretación privada, sino todo es claro, sin ocultar nada se nos expone el Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuánta verdad, cuánta verdad. Por eso Pedro dice, no es cierto, no por fábulas. Y si le comparamos con el versículo 21, nos dice lo contrario. No es cierto. Claramente dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, guiados por Él. Así es que mis hermanos, que este mensaje de alguna forma nos ayude a que cada día podamos inclinarnos más hacia Él, a que nuestros corazones estén golpeando siempre el llamado del Señor. Que nuestros corazones se inclinen a las cosas espirituales, al compromiso, a la entrega. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Por eso Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Juan, ¿qué dice? Y vimos, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro que han visto, claro que han escuchado, claro que la presencia del Señor estuvo ahí presente, ¿no es cierto? Entonces,
¿Por qué dudar? ¿Por qué no comprometerse? ¿Por qué no invitar a nuestros amigos, familiares, vecinos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos desde pequeñitos, llevar a que conozcan el caminar de nuestro Señor, para que salgamos victoriosos de esta tierra y podamos partir contentos en el corazón, no entristecidos? Que el Señor de alguna forma nos ayude a comprender esta parte de la palabra, mis hermanos. Les he dado los textos para que puedan leerlo, volverla a leer y argumentarlo. Tal vez algo estoy omitiendo, pero si alguno lo puede leer, aumentar, mejor. Y así engrosar nuestra fe y nuestra entrega a nuestro Señor. ¿Por qué estar en nuestras vidas sirviendo divididos, entristecidos, pasar en esta vida, cuando tenemos todo por ganar? Cuando lo tenemos todo para que el Señor pueda darnos, pero nosotros somos quienes frenamos la bendición de nuestro Señor. Mire lo que nos dice en Primera de Pedro: mas vosotros sois linaje escogido. Hermanos, somos una descendencia escogida, real sacerdocio. En vida estamos dando un servicio al Señor, sea bueno o sea malo. Nación santa. ¿Qué tenemos de santo? Pero el Señor nos mira así. Nación santa. El Señor nos mira santo a través de Cristo, mis hermanos. No porque no pecamos más. Eso es lo que vamos a hablar el día viernes, hermanos. Los tipos de santificación que existen. Y vamos a ver qué es lo que nos toca y qué vamos a ver de parte de Dios que tiene para nosotros. Nación santa, pueblo adquirido por Dios con un solo propósito: para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el único propósito, el único trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué nos manda? Esforzaos, esforzaos y ser valientes, hermanos. Que de algún modo, mis hermanos, el mensaje nos haya levantado la mirada. Que de algún modo el Señor empuje a que nuestros corazones sigan palpitando para Él, pero con gozo, con alegría, teniendo siempre en mente que fiel es el que nos llamó, mis hermanos. Hasta acá, mis queridos hermanos, que el Señor añada su bendición en cada corazón presente, en cada hogar que se esfuerzan para la obra de nuestro Señor. Muchas gracias, hermano Eduardo.